director ejecutivo, asiste a un evento benéfico, esperando simplemente otra noche de networking, hasta que se encuentra con su exnovia de la universidad y se da cuenta de que ella está esperando su hijo. Pero antes de contarles la historia completa, díganme desde dónde nos ven y qué hora es. Ahora suscríbanse al canal y comencemos. El aire dentro del Palau de la Música Catalana de Barcelona vibraba con una energía pulida, casi ensayada. El techo de vidrieras, obra maestra del modernismo catalán, filtraba la luz del atardecer, transformándola en mosaicos de color que danzaban sobre los hombros de trajes caros y vestidos de alta costura. Para Nicolás Fernández, este era un entorno familiar, un acuario de lujo en el que nadaba con la agilidad de un depredador en la cima de la cadena alimenticia. A sus 32 años, había construido un imperio tecnológico desde cero, un logro que lo había llevado a aparecer en las listas anuales de multimillonarios y, por extensión, lo había convertido en un fijo en eventos como este. El baile benéfico, Niños del Mediterráneo, era solo una noche más en su agenda, un ejercicio de relaciones públicas disfrazado de filantropía. Estrechó manos, sonrió a las cámaras con precisión calculada y sintió el murmullo de conversaciones en catalán, español e inglés atravesarlo como una brisa, mientras su mente ya estaba en una conferencia telefónica programada para las 7 de la mañana del día siguiente en Singapur. Se movía por la sala con una gracia que desmentía su profundo aburrimiento. Cada sonrisa que recibía, cada mirada de admiración, era una confirmación de su papel: el visionario, el genio, el filántropo reticente. Pero en su interior, Nicolás se sentía como un espectador de su propia vida. Las conversaciones eran superficiales, centradas en inversiones, mercados emergentes y las trivialidades de la élite europea. Escuchó a un banquero suizo hablar sobre el potencial de una nueva startup fintech, asintiendo y ofreciendo una opinión perspicaz, pero sus pensamientos estaban lejos, flotando en un mar de indiferencia. Esta noche, como tantas otras, se trataba de mantener la imagen de la Fundación Fernández, el rostro caritativo de su conglomerado global. Era una pieza necesaria en el ajedrez corporativo, una forma de humanizar un imperio construido sobre algoritmos y datos fríos. Tomó una copa de champán de una bandeja que pasaba, no por deseo, sino para tener algo con qué entretenerse, un apoyo para completar su fantasía de un hombre comprometido y presente. Sin embargo, algo en esa noche se sentía diferente, una nota sutilmente disonante en la predecible sinfonía de su existencia. Quizás era el aire de la propia Barcelona, la ciudad que había sido su hogar durante sus años de formación en la universidad. Había nostalgia en el aire húmedo que entraba por las puertas abiertas de la terraza, un olor a mar e historia que lo transportaba a una época más sencilla, una época de sueños y ambiciones menos complejos que aún no se habían visto protegidos por los números del 9 y 0. Miró más allá de los arcos ornamentados, al cielo que se oscurecía sobre el barrio gótico, y un recuerdo fugaz lo asaltó. El sonido de su propia risa, genuina y desinhibida, resonando por una de esas calles estrechas, de la mano de alguien cuyo rostro luchaba por mantener enterrado en lo más profundo de su memoria. Era una sensación peligrosa, esta nostalgia, una vulnerabilidad que no se había permitido sentir en mucho tiempo, y la rechazó, concentrándose una vez más en el brillo de las lámparas de araña y el murmullo seguro e impersonal de la multitud. La anfitriona de la noche subió al escenario, una socialité local cuya sonrisa parecía indeleble, y comenzó su discurso sobre la importancia de invertir en el futuro de los niños desfavorecidos de la región. Nicolás escuchó con atención parcial. El discurso estaba bien escrito y la causa innegablemente noble.
Siempre había creído en un nivel fundamental que el talento se distribuye equitativamente, pero las oportunidades no. Era el principio sobre el que había construido su propia empresa, identificando y fomentando mentes brillantes, independientemente de su origen. Se proyectó un cortometraje que mostraba las caras sonrientes de los niños que se beneficiarían de los fondos recaudados esa noche. Por un instante, el cinismo de Nicolás flaqueó. Vio a un niño de unos 10 años, explicando con entusiasmo contagioso cómo un programa de programación financiado por una organización benéfica le había cambiado la vida. En ese niño, Nicolás vio un reflejo de sí mismo, un niño obsesionado con la informática, con sueños mucho más grandes que su pequeño apartamento en Sevilla. La sensación lo humanizó por un momento antes de que la realidad de la sala, con sus juegos de poder y alianzas estratégicas, lo devolviera. Decidió quedarse solo 1 hora más, lo suficiente para que anunciaran su donación, tomaran algunas fotos más y consolidaran su presencia como un pilar del sector empresarial de Barcelona. Mientras calculaba su estrategia de salida, le llamó la atención un revuelo cerca de la entrada principal, una zona logística donde voluntarios y personal del evento se movían con un propósito frenético. En el centro de esta energía se encontraba una figura femenina, una mujer que dominaba la escena no con una autoridad ostentosa, sino con una calma y una eficiencia que destacaban en medio del caos controlado. Llevaba un sencillo pero elegante vestido negro y su cabello oscuro estaba recogido en una coleta. Su postura era erguida, sus gestos precisos mientras dirigía a un grupo de jóvenes voluntarios, su voz inaudible desde la distancia, pero su presencia magnética. Había algo en ella, una familiaridad en la forma en que inclinaba la cabeza para escuchar, que hizo que el corazón de Nicolás diera un vuelco inesperado, un salto en el ritmo metronómico de su pecho. Entrecerró los ojos intentando enfocar, intentando extraer esa imagen del remolino de rostros que poblaban su pasado. Era un ejercicio frustrante. Su cerebro, entrenado para reconocer patrones en líneas de código y tendencias del mercado, luchaba por conectar esa figura con un archivo específico en su memoria personal. La observó durante varios minutos que parecieron eternos. La vio resolver un problema con la ubicación de un importante donante, con una sonrisa a la vez tranquilizadora y firme. La vio consultar algo en una tableta, con el ceño fruncido por la concentración, una pequeña arruga que le resultaba extrañamente íntima. El mundo a su alrededor empezó a silenciarse. El discurso en el escenario, el tintineo de copas, la risa forzada, todo se convirtió en un ruido blanco distante. Su atención estaba completamente capturada por esa mujer, un ancla de realidad en un océano de artificialidad. Sintió una punzada de urgencia, una inexplicable necesidad de saber quién era, o mejor dicho, de confirmar lo que una parte aterrorizada de su subconsciente ya empezaba a sospechar. Entonces se giró. Fue un simple movimiento, un giro para dirigirse a un miembro del personal que la llamaba. Pero al hacerlo, le ofreció una vista perfecta de su perfil, iluminado por un haz de luz dorada que se escapaba de la gran vidriera. En ese instante, sintió que le chupaban el aire de los pulmones. El tiempo se plegó sobre sí mismo. Su nombre golpeó su mente no como un pensamiento, sino como un sonido, un eco que rebotó en las paredes de su cráneo. Elena Vargas. El suelo bajo sus pies pareció desaparecer y por un instante ya no era un multimillonario en un opulento salón de baile, sino un estudiante de 20 años con los ojos abiertos y el corazón palpitante, total e irrevocablemente enamorado de la brillante estudiante de Historia del Arte que una vez lo había retado a ver el mundo más allá de las pantallas de computadora y los informes trimestrales de ganancias.
La copa de champán en su mano se sintió repentinamente pesada, un objeto extraño de un mundo que ya no le pertenecía. Un torrente de recuerdos, vívidos y sensoriales, lo abrumaba. Recordaba el olor a trementina y óleo en su pequeño estudio cerca de la universidad, un lugar caótico y maravilloso que era un santuario para él. Recordaba el sonido de su risa, una melodía grave y contagiosa que parecía llenar cualquier espacio. Recordaba el roce de sus dedos manchados de pigmento, trazando las líneas de su mano, mientras discutían de filosofía en un café barato del barrio de Gracia hasta altas horas de la madrugada. Elena no había sido solo su amor en la universidad, había sido su eje, la persona que lo había anclado a la realidad y le había enseñado a valorar la belleza en las imperfecciones de la vida. Le había enseñado a apreciar la arquitectura de Gaudí, a leer poesía catalana y a comprender que el verdadero valor no residía en lo que se podía adquirir, sino en lo que se podía sentir. Verla ahora, tan serena y profesional, era como contemplar el fantasma de un futuro que había abandonado. Su separación no había sido dramática, no hubo traición ni peleas amargas. Había sido algo mucho más silencioso y quizás por eso más trágico. La vida simplemente los había llevado en direcciones opuestas. Él, con una ambición implacable, lo había llevado a Silicon Valley, a noches de insomnio y a una búsqueda incesante de innovación y éxito. Ella, con un camino más introspectivo y arraigado culturalmente, la había mantenido en Europa. Habían prometido mantenerse en contacto, pero las llamadas se habían vuelto menos frecuentes. Las zonas horarias y las agendas apretadas se habían convertido en excusas convenientes para una distancia que crecía día a día. Verla allí, a cargo de organizar un evento tan importante, le inundó una oleada de orgullo, seguida rápidamente por una aguda punzada de arrepentimiento. Ella había construido una vida impresionante sin él, y verla tan completa e independiente le hizo sentir, por primera vez en años, la verdadera y aplastante magnitud de su propia soledad. Al otro lado de la sala, Elena Vargas era dolorosamente consciente de la presencia de Nicolás. No había sido un vistazo, sino una confirmación que le heló la sangre. Una de sus voluntarias había mencionado con ingenuo entusiasmo que el mismísimo Nicolás Fernández estaba en la lista de invitados. Desde entonces lo había estado buscando de reojo, con una mezcla de temor y una curiosidad que odiaba admitir. Y entonces lo vio, de pie junto a una columna, la personificación del poder y el éxito, igual que en las portadas de las revistas de negocios que se había obligado a ignorar. Su corazón se aceleró, un frenético latido contra sus costillas. Ser la organizadora de este evento era la cima de su carrera hasta el momento, un testimonio de su talento y dedicación. Pero este era el último lugar del mundo donde esperaba encontrarlo. ¿Por qué hoy? ¿Por qué precisamente ahora? Su instinto primario, una oleada de pánico puro, le gritaba que se escondiera, que se hiciera invisible. Se obligó a concentrarse en la tarea, usando su tableta como escudo. Sus dedos se deslizaron por la pantalla táctil, revisando la asignación de asientos y las notas de la ceremonia, pero las palabras se le nublaron. Su mente estaba en otra parte. Se movió con una urgencia forzada, dirigiéndose hacia un grupo de voluntarios cerca del escenario, dando instrucciones con una voz que esperaba sonara tranquila y serena. Cada paso era un esfuerzo consciente por no volver a mirarlo. Podía sentir el peso de su mirada, una presión física en la espalda, aunque solo fuera su imaginación. Estaba acostumbrada a gestionar crisis, a lidiar con donantes exigentes y contratiempos de última hora. Se le daba bien, pero nada en su formación la había preparado para la inminente colisión de su don cuidadosamente construido con el secreto que guardaba con tanta fuerza en sus entrañas.
6 meses. Solo habían pasado 6 meses desde su inesperado encuentro en un viaje de negocios a Milán. Ella estaba allí para una conferencia de arte y se encontraron por casualidad en una pequeña galería. Lo que empezó como un café incómodo para ponerse al día, se convirtió rápidamente en un día completo, una burbuja de tiempo robada, donde las barreras que habían construido a lo largo de los años simplemente se disolvieron. Rieron, compartieron arrepentimientos y por una noche se permitieron ser los jóvenes amantes que habían sido. Poco después, ella descubrió que estaba embarazada. A la sorpresa inicial le siguió una búsqueda frenética en línea que la llevó a artículos y publicaciones en redes sociales sobre la prometida de Nicolás, una heredera estadounidense. Convencida de que él estaba a punto de casarse, tomó la decisión más dolorosa de su vida: no decírselo. No sería la mujer que arruinaría su vida perfecta con un escándalo. Se dijo a sí misma que podía con todo sola y, en general, lo era. Había construido una carrera que la apoyaba, tenía una pequeña red de amigos que la apoyaban, incluso sin saber toda la verdad. Era fuerte, independiente, tenía que serlo, pero el destino, con su cruel ironía, los había reunido en la misma habitación, en el momento más vulnerable de su vida, y ahora Elena no sabía cómo manejar esta colisión. Fingir que no existía parecía imposible. Su presencia era demasiado grande para ignorarla. Enfrentarlo allí, en medio de su triunfo profesional, era impensable. Se sentía atrapada, el aire cargado de verdades no dichas y un secreto que se volvía más real y pesado con cada día que pasaba. Solo rezaba para que no se acercara, para que la noche terminara y pudiera regresar a la seguridad de su apartamento y a su vida solitaria. Nicolás, por su parte, intentó mantener la compostura, intercambiando cumplidos con una pareja de ancianos mecenas del arte en Barcelona desde hacía mucho tiempo. Su voz proyectaba confianza, pero su mente estaba en otra parte, repasando una y otra vez su reencuentro en Milán. Ese día había sido una revelación para él. La conversación con Elena, la facilidad con la que reconectaron, le hizo comprender la insignificancia de su compromiso. Había sido un acuerdo conveniente, una alianza de negocios y estatus, pero carecía de la profundidad, de la conexión genuina que sintió con Elena en cuestión de horas. Poco después de ese viaje, puso fin a su compromiso. Fue una decisión discreta, gestionada por los equipos de relaciones públicas para evitar alardes, pero la verdadera razón seguía presente en su mente: los pensamientos sobre Elena. Lamentó no haberla contactado después, pero se convenció de que ella también había seguido adelante. Ahora, al verla allí, una oleada de posibilidades lo invadió y supo que no podía dejar que desapareciera de su vida otra vez. En cuanto se disculpó cortésmente con la pareja, recorrió la sala con la mirada, buscándola, pero Elena ya no estaba. Sintió una punzada de pánico. No podía irse sin más. Cerca del escenario vio movimiento, un atisbo de su vestido negro desapareciendo por un pasillo lateral. Sin pensarlo, empezó a moverse, abriéndose paso entre la multitud con una determinación que atrajo algunas miradas curiosas. Mientras tanto, Elena se refugió en una pequeña oficina del personal del evento. Le temblaban tanto las manos que apenas podía apoyar la tableta sobre una mesa llena de folletos y horarios. El silencio absoluto del pasillo fue un alivio bienvenido, lejos de miradas indiscretas y la presión de mantener una fachada. Lo último que quería era una confrontación dramática frente a donantes y patrocinadores. Necesitaba un momento para respirar, para recomponerse, para recordar todas las razones por las que él no podía saber la verdad. Dentro de la pequeña oficina, la luz fluorescente del techo parpadeaba intermitentemente, proyectando sombras danzantes sobre las pilas de papel.
Elena se hundió en una silla de oficina destartalada, su cuerpo finalmente cediendo a la tensión que la consumía. Su mente daba vueltas en un torbellino caótico. «Está aquí». La frase se repetía como un mantra de desesperación. Se llevó una mano al abdomen, un gesto instintivo de protección. A los 5 meses, su embarazo comenzaba a tomar una curva sutil pero definida que disimulaba con ropa cuidadosamente elegida. En ese momento, en la fría luz de la oficina, sintió una mezcla de miedo abrumador, anticipación sin aliento y la ineludible verdad de que, a pesar de todos los años y la distancia, nunca lo había olvidado del todo. El amor que había sentido por él estaba latente, no muerto, y su presencia lo había despertado de una manera violenta e inoportuna. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó, haciéndole saltar el corazón a la garganta. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió lentamente. De pie en el umbral, con expresión decidida y visiblemente ansioso, estaba Nicolás. «Elena», dijo, y la quietud de la palabra pareció absorber todo el sonido del pasillo. No era una pregunta, sino una afirmación, una palabra cargada con el peso de años de preguntas sin responder y sentimientos sin resolver que ambos habían estado albergando. Ya no estaba al otro lado de la habitación. Estaba allí, a pocos metros de distancia, majestuoso e imponente, cerrando el pequeño espacio e imposibilitando la huida. El familiar aroma de su perfume, un sutil aroma a sándalo y cuero que no había olido en años, invadió el aire, desarmándola por completo y derribando los muros que tanto tiempo había construido alrededor de su corazón. Se levantó de golpe. Las ruedas de su silla chirriaron en el suelo de linóleo. Su mirada se dirigió a la salida con el cuerpo tenso, lista para huir. Estoy ocupada», balbuceó, con palabras débiles y poco convincentes. «El evento está en pleno apogeo. Intentó usar su profesionalidad como arma, como excusa para apartarlo, para retrasar lo inevitable. Pero la vacilación en su voz la traicionó. Nicolás entró, cerrando la puerta tras él y encerrándolos en su pequeño universo. «Lo sé», la interrumpió con voz suave pero firme. «Lamento interrumpir, pero te vi salir. Tenemos que hablar». Sus ojos parpadearon, un remolino de incertidumbre y miedo. Sintió el impulso de estallar, de despedirlo, pero los viejos sentimientos, la vieja conexión, la hicieron dudar. Este no es un buen momento, Nicolás. Los donantes». Volvió a intentarlo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Pueden esperar 5 minutos», insistió él, con la voz tranquila pero cargada de una emoción que la hizo estremecer. Dio otro paso, acortando la distancia entre ellos. «Elena, cuando te vi hace un momento, sentí que todo se detenía. Hay cosas que quería decirte, cosas que necesitaba decirte desde hace mucho tiempo». Estaba lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las pequeñas líneas de fatiga alrededor de sus ojos, prueba de que la vida de multimillonario no era tan glamurosa como la pintaban las revistas. La intensidad de su mirada la inmovilizó. Ella ya no era la organizadora del evento, y él no era el director ejecutivo. Solo eran 2 personas con una historia inconclusa, atrapados en un momento que podría cambiarlo todo. Elena retrocedió instintivamente, un pequeño paso que la presionó contra el borde de la mesa. Su mano, actuando por sí sola, rozó su vientre, un gesto inconsciente de protección. Nicolás notó el movimiento, siguió su mano con la mirada y por primera vez la vio de verdad. No era solo la luz ni el corte del vestido. Había allí una suave e innegable curva. Un recuerdo perdido lo asaltó. Una de sus parejas en Barcelona había mencionado de pasada, unas semanas antes, que la organizadora del evento estaba en reposo parcial por motivos de salud. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en su mente a una velocidad vertiginosa y aterradora.
Sería posible. La posibilidad era tan monumental que lo dejó sin aliento. Intentó hablar, pero tenía la garganta seca. Se acercó un poco más, con la mirada fija en la sutil curva de su vientre. «Terminé mi compromiso hace meses», dijo, con voz apenas audible, ofreciendo la información como una pieza de un rompecabezas que él mismo apenas comenzaba a comprender. Su declaración, «terminé mi compromiso hace meses», flotaba en el aire de la pequeña oficina, desmantelando la principal fortaleza de Elena de un plumazo. Toda su decisión, la arquitectura de su silencio, se había construido sobre los cimientos de ese compromiso. Lo había visualizado, un hecho concreto extraído de titulares y publicaciones en redes sociales, y lo había usado como justificación de su soledad, su coraje forzado. Ahora ese cimiento se desmoronaba, dejándola en una caída libre emocional. Una oleada de humillación y confusión le subió por la nuca. Durante meses se había presentado como la figura noble, haciendo un sacrificio silencioso para proteger su felicidad. Pero la verdad era que había actuado con información incompleta, con suposiciones. Había construido toda una narrativa alrededor de un hecho que ya no era un hecho. Darse cuenta de que podría haberlo llamado, de que podría haber compartido su miedo y su alegría, de que podría haber contado con su apoyo todo el tiempo, fue una agonía. Lo que ella había considerado un acto de autoconservación ahora parecía un error monumental, uno que les había robado meses preciosos. Nicolás vio la confusión y el dolor en su rostro y supo que debía continuar, que debía expresar la pregunta que le ardía en la garganta, una pregunta tan monumental que temía que destrozara el frágil mundo que habían redescubierto. Dio otro paso, acortando la distancia que los separaba. Su mano se elevó, flotando en el aire un segundo antes de tocarle suavemente el brazo. El contacto fue eléctrico, un arco de años de historia y sentimientos reprimidos. «Elena», susurró, con la voz temblorosa, con una mezcla de temor y una esperanza casi insoportable. Sus ojos ya no estaban fijos en su rostro, sino en la suave curva de su vientre, el centro de su nuevo universo. «Estás...» No pudo terminar la frase. Las palabras «estás embarazada» le resultaron inadecuadas, demasiado clínicas para la inmensidad de lo que sentía. La pregunta tácita flotaba entre ellos, cargada con todo el peso de su futuro, una pregunta que albergaba en sí la posibilidad de redención y un amor que creía haber perdido para siempre. Justo cuando Elena abría la boca para responder, para finalmente revelar el secreto que la asfixiaba, la puerta de la oficina se abrió con un crujido. Una joven voluntaria, con el rostro enrojecido por la ansiedad y unos auriculares colgando del cuello, asomó la cabeza. «Señorita Vargas, lamento interrumpir», dijo con voz apresurada y sin aliento, claramente ajena a la tensión sísmica de la sala. «La subasta en vivo comienza en 3 minutos. El subastador necesita su presentación en el escenario». La interrupción fue tan mundana, tan trivial comparada con la conversación en curso, que se sintió absurdamente surrealista. El mundo exterior, con sus horarios y responsabilidades, invadía su santuario, exigiéndoles que volvieran a sus roles, que pospusieran el momento que cambiaría sus vidas para siempre. Para Elena, fue como ser arrancada de un sueño y arrojada a agua helada, una oportunidad de escape que aprovechó con silenciosa desesperación. «Claro, estaré allí en 1 minuto», respondió Elena a la voluntaria con una voz sorprendentemente firme. Fue una demostración magistral de profesionalismo. Se recompuso en un instante, mientras la organizadora de eventos tomaba el control de la mujer cuyo mundo se desmoronaba. La voluntaria sonrió aliviada y cerró la puerta, dejándolos una vez más en la tensa intimidad de la oficina. Elena se giró entonces hacia Nicolás, y la máscara profesional se tambaleó por un segundo.
revelando el torrente de emociones subyacentes. Sus ojos, oscuros y profundos, estaban llenos de pánico, arrepentimiento y una silenciosa súplica de comprensión. Luego, susurró, una palabra apenas audible pero llena de promesa. Y entonces, antes de que él pudiera decir nada, antes de que pudiera detenerla, pasó junto a él y salió de la oficina, moviéndose con una velocidad y una determinación que desmentían el caos en su corazón, dejándolo solo con el eco de su promesa y la imagen indeleble de su mano en el estómago. Nicolás se quedó paralizado. El sonido de los pasos apresurados de Elena resonando por el pasillo y luego desvaneciéndose, absorbido por el zumbido distante del salón de baile. La puerta cerrada parecía una barrera infranqueable. Sintió como si le hubiera caído un rayo. La pregunta, la interrupción, su susurro, todo se arremolinaba en su cabeza. Pero una imagen destacaba con una claridad cegadora: la suave curva bajo su vestido negro. La sospecha que había florecido en su mente durante los últimos minutos se solidificó en una certeza que le aceleró el corazón. Un niño, su hijo, era su hijo. La comprensión lo golpeó como un maremoto, dejándolo sin aliento. Ya no era una posibilidad abstracta, sino una verdad viviente que redefinió cada momento de su vida a partir de ese momento. No podía simplemente volver al salón de baile y fingir que no había pasado nada. No podía dejar que ella cargara con esa carga o con esa alegría sola ni un segundo más. Su promesa de más tarde no era suficiente. Más tarde tenía que ser ahora. Tras bambalinas, oculta tras una pesada cortina de terciopelo rojo, Elena luchaba por controlar la respiración. El aire se sentía denso y enrarecido a la vez. Apretó las palmas de las manos contra la fría pared, intentando anclarse en la realidad. Su mente era un caos. La revelación de Nicolás sobre su compromiso, la expresión de descubrimiento en su rostro, la pregunta que casi le había hecho, todo contrastaba con la urgente necesidad de subir al escenario y ser la anfitriona perfecta. Cerró los ojos un segundo, imaginando al pequeño ser que crecía en su interior, una presencia constante y reconfortante. Durante meses, este secreto había sido solo suyo, una fuente de fuerza y miedo. Ahora el secreto estaba a punto de ser compartido, y la idea la aterrorizaba y, extrañamente, la aliviaba. La ironía de la situación era abrumadora. Estaba a punto de dar un discurso apasionado sobre el futuro de cientos de niños, mientras que el futuro de su propio hijo se decidía en esos momentos tensos y robados. El maestro de ceremonias anunció su nombre, y Elena respiró hondo, irguió los hombros y se convirtió en el centro de atención. Un mar de rostros elegantes y joyas brillantes la recibió, pero ella apenas los registró. Instintivamente, sus ojos recorrieron la multitud y lo encontraron. Nicolás estaba de pie cerca de uno de los pilares, sin fingir interés en la charla trivial. Sus ojos estaban fijos en ella, una mezcla de urgencia, preocupación y algo que se sentía peligrosamente parecido a la adoración. Una tensión invisible se extendía entre ellos, abarcando la sala abarrotada. Mientras ella hablaba por el micrófono, con voz clara y profesional, agradeciendo a los patrocinadores y presentando la subasta, una conversación silenciosa y mucho más importante se desarrollaba entre ellos. Cada palabra que decía al público era una distracción, ruido de fondo para el intercambio de miradas, un intercambio que prometía, amenazaba y suplicaba respuestas. Desde su posición entre el público, Nicolás la observó en el escenario y sintió una oleada de admiración tan intensa que casi lo derribó. Era deslumbrante, no solo por su belleza física, sino por la fuerza que irradiaba. Allí estaba,
cargando a su hijo, con el corazón probablemente hecho pedazos, y aún así captó la atención de cientos de personas con una gracia y elocuencia que lo humillaron. Cada gesto suyo, su sonrisa profesional, era un puñal en su pecho, un recordatorio del tiempo que había desperdiciado, de la mujer que había dejado escapar. El mundo empresarial, con sus fusiones y adquisiciones y valoraciones multimillonarias, de repente parecía vacío y sin sentido. Lo único que importaba en el universo en ese momento era la mujer en el escenario y la vida que llevaba. Una furia protectora feroz y primaria lo invadió. Haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para protegerla del mundo y, si fuera necesario, de sí mismo. La subasta comenzó y la voz cantarina del subastador llenó la sala, describiendo el primer lote, un viaje de una semana en un yate privado a las islas griegas. Las manos con las paletas de puja comenzaron a levantarse y el ambiente se llenó de la energía competitiva de la riqueza. Para la mayoría de los presentes era un juego, una exhibición de estatus y generosidad. Para Nicolás y Elena, una tortura. Cada minuto que pasaba era un aplazamiento del inevitable enfrentamiento. El sonido del mazo al cerrar una puja les parecía el tic-tac de una bomba de relojería. El evento que se suponía iba a ser sobre la esperanza y el futuro se había convertido en el escenario de su drama personal, un escenario brillante y cruel para la revelación que cambiaría sus vidas para siempre. El contraste entre la celebración pública y la agonía privada era tan marcado que hacía que el aire fuera difícil de respirar. Elena intentó concentrarse, su mente profesional calculando las pujas y los donantes, pero su mente la traicionó. Se encontró pensando en facturas, en gastos prenatales, en el precio de una cuna, preocupaciones que la habían acompañado solitariamente durante las noches de insomnio. Miró a la multitud, a la gente gastando cientos de miles de euros en un cuadro o un fin de semana en un viñedo exclusivo, y luego miró a Nicolás. Él, que podía comprar el yate, el viñedo y toda la galería de arte sin siquiera mirar su extracto bancario. La disparidad entre sus mundos nunca le había parecido tan grande y tan irrelevante a la vez. ¿Qué era su dinero comparado con la vida que crecía en su interior? La vida que él aún no conocía oficialmente como suya. Era un pensamiento vertiginoso, uno que la mareaba y la mareaba. Nicolás sabía que no podía simplemente acercarse a ella y sacarla del escenario. Tenía que esperar, pero la inacción lo estaba matando. Tenía que hacer algo, un gesto que hablara más alto que las palabras que no podía pronunciar. Cuando el subastador anunció la siguiente pieza, una codiciada obra de un artista catalán contemporáneo, vio su oportunidad. No se trataba del arte, apenas echó un vistazo al lienzo. Se trataba de enviar un mensaje a Elena, un mensaje que solo ella entendería. Cuando se anunció la puja inicial, levantó la paleta sin dudarlo. Su puja fue ruidosa, agresiva, diseñada para silenciar a la competencia y captar la atención. Sintió que las miradas se volvían hacia él. Oyó los susurros que se extendían por la sala, pero sus ojos solo estaban puestos en Elena. Quería que ella viera su determinación, su seriedad. Había llegado para quedarse. Estaba invirtiendo en su mundo, en su causa, en ella. Un murmullo recorrió la sala. Nicolás Fernández no era conocido por participar activamente en subastas. Su filantropía solía ser más estratégica, mediante grandes donaciones corporativas y anuncios cuidadosamente planificados. Su participación personal y agresiva era inusual. Otro donante, un industrial alemán, intentó competir, pero cada vez que subía su oferta, Nicolás la doblaba al instante, con una serenidad que dejaba claro que no podía perder. Las cámaras de los fotógrafos del evento, que antes estaban dispersas, ahora lo enfocaban, capturando cada puja, cada mirada intensa hacia el escenario. La historia de la noche estaba cambiando.
Ya no se trataba solo de caridad, se trataba del enigmático multimillonario y la hermosa organizadora del evento. La narrativa se escribía en tiempo real, y Nicolás sostenía la pluma, arriesgándolo todo en un gesto público e innegable. Desde su lugar en el escenario, Elena observaba con el corazón en un puño. Sabía exactamente lo que hacía. Cada movimiento suyo era un grito, una declaración pública de intenciones. Una parte de ella sintió una oleada de gratitud tan fuerte que casi le hizo llorar. Estaba usando su poder y riqueza no para presumir, sino para apoyar la causa que era tan importante para ella. Este era el Nicolás que había conocido en la universidad, el hombre con el corazón generoso, escondido bajo capas de ambición. Pero otra parte de ella estaba aterrorizada. Él los estaba enfocando, conectándolos de una manera que sería imposible ignorar o negar. Estaba, quizás sin darse cuenta, haciendo su secreto aún más peligroso y la revelación aún más explosiva. Fue un acto de apoyo y al mismo tiempo un acto que la acorraló aún más. Vendido al señor Nicolás Fernández. Resonó la voz del subastador y el mazo cayó con rotundidad. Una ovación resonó en la sala, celebrando la impresionante suma recaudada para la caridad. Nicolás no sonrió ni saludó a la multitud. Simplemente bajó la paleta y sus ojos se encontraron con los de Elena una vez más. En esa mirada había una promesa silenciosa e inquebrantable. No pedía permiso, afirmaba su lugar. No lo mantendrían a distancia, sería padre y socio. La intensidad de su mirada era tan poderosa que Elena sintió como si la hubiera agarrado desde el otro lado de la sala. Tuvo que apartar la mirada. El corazón le latía tan fuerte que temía que el micrófono captara el sonido. La subasta podría haber terminado, pero su batalla apenas comenzaba. Para cuando terminó la subasta y llegó el momento de que Elena agradeciera a los donantes, se sentía como una actriz en su papel más desafiante. Sonrió, habló con elocuencia y agradeció a todos por su generosidad, especialmente al señor Fernández por su extraordinaria contribución. Pronunciar su nombre en voz alta fue como tragar un vaso de cristal. Por fuera, ella era la imagen de la competencia y el éxito. Por dentro, su mente daba vueltas con preguntas sin respuesta. ¿Qué pasaría cuando se apagaran las luces y la multitud se fuera? ¿Cómo podría tener la conversación más importante de su vida en medio de este circo? Su gesto, por grandioso que fuera, la había puesto en una posición imposible. Negarse a hablar con él ahora parecería una desagradecida. Hablar con él significaría enfrentar la verdad que había evitado durante tanto tiempo. Se sentía atrapada, suspendida entre el deber profesional y la catástrofe personal. El evento hizo una breve pausa antes de la cena y la multitud se dispersó, formando pequeños grupos para charlar. Un enjambre de fotógrafos y algunos periodistas de sociedad rodearon de inmediato a Nicolás, ansiosos por saber algo sobre su generosa oferta. Elena vio su oportunidad de escapar. Necesitaba un momento, solo un momento para pensar, para respirar. Empezó a moverse discretamente entre bastidores, planeando retirarse a su pequeña oficina una vez más. Pero al pasar por un pasillo tenuemente iluminado que conducía a la zona de catering, sintió una mano que la agarraba del brazo, suave pero firmemente. No necesitó girarse para saber quién era. La descarga eléctrica de ese toque fue inconfundible. «Elena», sonó la voz de Nicolás a sus espaldas, baja y urgente, provocándole un escalofrío en la espalda. «No podemos posponer esto más». Ella se giró lentamente para mirarlo. En la penumbra del pasillo, lejos de la mirada de la multitud, sus fachadas habían desaparecido. Él no era el multimillonario director ejecutivo y ella no era la impecable organizadora de eventos. Eran solo un hombre y una mujer, marcados por una historia compartida y un futuro incierto.
Las líneas de preocupación en su rostro se profundizaban en la penumbra. Su agarre en su brazo no era posesivo sino suplicante, como si temiera que ella pudiera desaparecer si la soltaba. La miró a los ojos y toda pretensión, todas las excusas se evaporaron. Ya no estaba dispuesto a seguir sus reglas. ¿Es mi hijo Elena?, preguntó con la voz ronca por la emoción. La pregunta no era una acusación, sino una súplica por la verdad, despojada de todo artificio, una pregunta que exigía nada menos que su alma como respuesta. En ese pasillo silencioso, con los sonidos apagados de la fiesta flotando a su alrededor como un sueño lejano, Elena sintió que sus últimas defensas se desmoronaban. Lo miró a la cara, a la cruda vulnerabilidad en sus ojos, y supo que ya no podía mentirle, ni a él, ni a sí misma. La fuerza para luchar la abandonó, reemplazada por un profundo cansancio y una necesidad abrumadora de compartir el peso que llevaba sola. Las lágrimas que había contenido durante meses finalmente brotaron y corrieron por su rostro. Asintió levemente, un movimiento casi imperceptible. «Sí, Nicolás», susurró, con la voz quebrada, la confesión arrancándole de la garganta. «Es tuyo». Decir las palabras en voz alta fue a la vez aterrador y liberador. El secreto que había sido su prisión y su santuario finalmente era libre, flotando en el aire entre ellos, hermoso y terrible en su magnitud. La confirmación golpeó a Nicolás con la fuerza de un impacto físico. Una cosa era sospechar, atar cabos, pero escuchar las palabras de su boca era otra muy distinta. El mundo a su alrededor parecía inclinarse sobre su eje. Un torrente de emociones contradictorias lo inundó, una alegría tan pura y abrumadora que le daban ganas de gritar, un miedo paralizante a la monumental responsabilidad que ahora enfrentaba, un arrepentimiento punzante por los meses perdidos, por los primeros indicios de su embarazo que no había presenciado y, sobre todo, un amor expansivo e intenso por esta valiente mujer que tenía ante sí y por el hijo que habían creado. Su mano soltó su brazo y se acercó a su rostro, enjugándose torpemente una lágrima con los dedos. Necesitaba tocarla, necesitaba convencerse de que era real, de que este momento era real. «Elena», repitió. Su nombre era la única palabra que su cerebro podía formar. Se quedaron allí en el silencio del pasillo, por un instante que pareció eterno. El sonido de la fiesta, con sus risas y música, parecía venir de otro planeta. En ese espacio liminal ya no eran exparejas con pasados complicados. Eran padres. Sus vidas, que habían seguido trayectorias tan diferentes, ahora estaban inextricablemente unidas para siempre por un nuevo ser humano. El peso y la belleza de esa verdad los envolvieron. Nicolás recuperó la voz y cuando habló, lo hizo con una certeza que no había sentido en años. «No me voy a ninguna parte», dijo con voz firme, una promesa solemne hecha en la penumbra. «Lo resolveremos, juntos». Bajó la mirada hacia su vientre, hacia el hogar de su hijo, y luego volvió a mirarla a los ojos. No era una oferta, no era una pregunta, era una promesa. Estaba totalmente entregado, listo para capear cualquier tormenta que se le presentara, siempre y cuando la superara con ella. La promesa de Nicolás, «lo resolveremos, juntos», resonó en la mente de Elena, una melodía a la vez reconfortante y aterradora. La palabra «juntos» era un refugio seguro que no sabía que buscaba, y al mismo tiempo una ola que amenazaba con ahogar la isla de independencia que tanto se había esforzado por construir. Durante 5 meses había sido la única artífice de su futuro y el de su hijo. Cada decisión, cada miedo, cada pequeña alegría había sido suya y solo suya. La idea de compartir esta carga era un alivio tan profundo que la dejaba débil. La idea de ceder parte de su control era un terror que la hacía querer retirarse. Lo miró a la cara.
a la inquebrantable certeza en sus ojos, y vio al hombre que siempre tomaba las riendas, que construía imperios y moldeaba el futuro a su antojo. ¿Cómo podría ella, una organizadora de eventos con una vida modesta, encajar en este mundo sin ser absorbida, sin convertirse en un simple añadido a la gran historia de Nicolás Fernández? Antes de que ninguno de los dos pudiera dar el siguiente paso en esta frágil y trascendental conversación, la realidad del mundo exterior los alcanzó una vez más. La voz del maestro de ceremonias resonó por los altavoces del salón, anunciando con júbilo performativo que la cena estaría servida. Era una llamada de vuelta a sus roles, un recordatorio de que aún estaban en un evento público, a la vista de cientos de personas. No podían permanecer en ese pasillo para siempre, suspendidos en ese momento de cruda verdad. La multitud comenzaría a moverse hacia sus mesas y su ausencia se notaría. Ese anuncio banal actuó como catalizador, obligándolos a tomar una decisión. ¿Cómo podrían regresar a ese salón, a ese mar de rostros curiosos, sabiendo que todo el universo había cambiado entre ellos en los últimos 10 minutos? Cada mirada, cada sonrisa intercambiada, tendría ahora un significado completamente nuevo y peligroso. Nicolás, percibiendo la vacilación y el pánico en la mirada de Elena, tomó el control, pero con una dulzura que la sorprendió. No la presionó, no le exigió más respuestas. En cambio, le ofreció una solución práctica. «Busquemos nuestra mesa», dijo en voz baja y tranquila. «El ruido de la cena nos dará algo de privacidad. Podemos seguir hablando allí, lejos de los pasillos vacíos». Y entonces hizo un simple gesto con el peso de un tratado de paz. Le extendió el brazo. No fue un gesto de posesión, sino una invitación, una oferta de apoyo. En ese simple acto le daba la opción de caminar a su lado, de mostrarle al mundo, o al menos a esta sala, que estaban juntos en esto, aunque aún no supieran qué significaba esto. Le ofrecía una alianza pública, un primer paso visible para salir de la sombra del secretismo. Elena miró fijamente su brazo extendido y por un largo instante todo su futuro pareció depender de su respuesta. Negarse sería refugiarse en la solitaria seguridad de su vida anterior. Aceptar sería dar un paso hacia un futuro desconocido, un futuro que podría ser maravilloso o podría destrozarla. Pensó en el niño que crecía en su interior, en la posibilidad de tener un padre presente, un padre que claramente la deseaba con desesperación, y en un acto de fe que sintió como el más valiente de su vida, respiró hondo y aceptó. Su mano se posó en su brazo y sintió su fuerza y calidez a través de la tela de su traje. Fue un toque que la tranquilizó, que calmó el temblor de sus manos. Al aceptar su brazo, no solo aceptaba un paseo por un salón de baile, aceptaba la posibilidad de un nuevo comienzo, uno que le daba demasiado miedo admitir que deseaba más que nada. El camino de regreso al salón principal fue el más largo de la vida de Elena. Cada paso junto a Nicolás parecía darse a cámara lenta, bajo la lupa de cientos de ojos. Las conversaciones se apagaban a su paso y ella podía sentir las ondas de especulación extendiéndose por la sala. La dinámica entre ellos había cambiado visiblemente. Antes habían sido dos figuras separadas, un multimillonario y el organizador del evento. Ahora eran una unidad, conectados por sus brazos entrelazados y la serena intensidad que emanaba de ellos. Ya no había evasión en sus ojos, ni búsqueda en los de él. Había una complicidad, una seriedad que transformaba los susurros de una reunión de viejos amigos en algo mucho más profundo e intrigante. No hablaban mientras caminaban, pero la comunicación entre ellos era más clara que cualquier palabra. Estaban juntos capeando la tormenta que habían creado. Los llevaron a una mesa en una zona más tranquila de la sala,
una mesa reservada para patrocinadores importantes, pero que ahora era su refugio. Los sonidos de las conversaciones a su alrededor, el tintineo de los cubiertos y el discreto servicio de los camareros creaban una burbuja de ruido blanco, una extraña forma de privacidad entre la multitud. La situación era absurdamente surrealista. Allí estaban, sentados en una gala, con comida que probablemente costaba más que el alquiler de Elena frente a ellos, a punto de discutir la logística de una vida que habían creado por accidente. Elena bajó la mirada hacia el plato de pescado, delicadamente dispuesto, y sintió una oleada de náuseas que no tenía nada que ver con el embarazo. ¿Cómo podía hablar de ecografías y cunas, rodeada de desconocidos con esmóquines y vestidos de gala? Pero cuando miró a Nicolás, la mirada tranquila y concentrada en su rostro la tranquilizó. Él estaba allí con ella, plenamente presente. Fue Elena quien rompió el silencio, su voz baja, apenas audible por encima del bullicio de la habitación. Empezó a contarle sobre los últimos 5 meses. No había acusación en su tono, solo un relato factual y cansado del viaje que había hecho sola. Le contó sobre la primera vez que escuchó el latido del corazón de su bebé, una experiencia impresionante que no tenía con quien compartir. Le contó el pánico que sintió al leer el artículo sobre su prometida, la sensación de que el mundo se le venía encima. Le contó sobre las noches en que se despertaba con la mano en el vientre, imaginando cómo sería criar a un hijo sola, el miedo a no ser suficiente. Cada palabra era una pieza del rompecabezas que él había perdido, y ella se las entregó una a una, permitiéndole ver la imagen completa de su vida secreta. Nicolás escuchó cada palabra y cada una fue como un golpe físico. El arrepentimiento era un dolor físico en su pecho, tan agudo que apenas podía respirar. Imaginó a Elena sola en una sala de ultrasonidos, mirando una pantalla en blanco y negro, intentando contener las lágrimas. La imaginó leyendo esos titulares estúpidos que su equipo de relaciones públicas había orquestado para proyectar una imagen de estabilidad y sintiendo cómo se le rompía el corazón. La ironía era cruel. Mientras él se preocupaba por la percepción de los inversores y los términos de una fusión, la mujer que amaba atravesaba la experiencia más profunda de la vida humana en completa soledad, por su culpa. Elena, lo siento mucho, dijo con voz ronca. No hay excusa, debería haberte encontrado, debería haberlo sabido. La sinceridad en su voz era tan cruda, tan desprovista de su habitual refinamiento de director ejecutivo, que Elena supo que sentía cada gramo de ese arrepentimiento. La conversación inevitablemente giró hacia el futuro. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elena, con la pregunta flotando sobre la mesa como una niebla. Para Nicolás, la respuesta fue simple y clara, aunque la ejecución fue compleja. Nosotros lo hacemos todo, respondió, inclinándose hacia adelante con la mirada fija de nuevo. Quiero ir a todas las citas. Quiero ayudarte a elegir el nombre, a armar la cuna. Quiero estar ahí para ti cuando tengas antojos nocturnos. No quiero ser un papá de fin de semana ni un nombre en una cuenta bancaria. Quiero ser un padre. Tu compañero. Hizo hincapié en la palabra compañero, dejando claro que veía su futuro como una colaboración, no como una adquisición. No intentaba comprar su entrada en la vida de su hijo, pedía que lo dejaran entrar, que le dieran la oportunidad de participar plenamente. ¿Y tu mundo?, replicó Elena, recuperando la preocupación práctica. Tus inversores, tu junta directiva, la prensa. No van a ignorar esto, Nicolás. Un hijo extramatrimonial. Lo llamarán escándalo. Nicolás desestimó sus preocupaciones con un gesto de la mano, no por falta de respeto, sino con la confianza de un hombre acostumbrado a doblegar el mundo a su voluntad. Mi junta directiva dirige una empresa, no dirigen mi vida, dijo con fría firmeza.
En cuanto a la prensa y los patrocinadores como el grupo Garrison que mencionaste, que lo intenten. Ninguna sociedad corporativa, ningún titular vale más que mi hijo. Si alguna empresa amenaza con retirar su apoyo a tu organización benéfica por nuestra vida privada, me aseguraré personalmente de que tu organización benéfica no vuelva a necesitar ni un centavo de ellos. Nos ocuparemos de esto, Elena. Te protegeré a nuestro hijo. Mientras hablaba, su convicción era tan absoluta que Elena empezó a creerle. Vio el poder que ejercía, no como una amenaza, sino como un escudo que le ofrecía. En medio de la conversación, extendió la mano por encima de la mesa y sus dedos encontraron los suyos. El contacto fue cálido y firme. En ese apretón de manos, en medio del brillo y el glamour del baile, sellaron un pacto silencioso. No sería fácil. Habría juicios, escrutinio y desafíos que apenas podían imaginar. Pero por primera vez, Elena no se sentía como si se enfrentara al mundo sola. Tenía un aliado, un compañero, un hombre dispuesto a arriesgar todo su imperio por ella y por un hijo que aún no conocía. Una pequeña lágrima escapó de su ojo y se posó en sus manos entrelazadas. Una lágrima no de tristeza, sino de un alivio abrumador. Empezaron a tejer los hilos de sus vidas separadas. Él le contó cómo su familia en Andalucía había reaccionado al final de su compromiso, con alivio, ya que nunca les había gustado su prometida estadounidense, a quien consideraban fría y calculadora. Elena, por su parte, habló de sus padres en Valencia, de cómo aún no se había atrevido a contarles sobre su embarazo. La idea de presentarles a Nicolás no como un amor perdido de la universidad, sino como el padre de su nieto, era abrumadora. Hablaron de cosas pequeñas y grandes, de alergias hereditarias, de las nanas que les cantaban sus madres, de los valores que querían enseñarle a su hijo. Con cada confidencia, la distancia de años entre ellos se acortaba y la imagen de un futuro compartido se volvía un poco más clara, un poco menos aterradora. ¿Dónde vives?, preguntó Nicolás de repente, en medio de una conversación sobre nombres de bebés. Bueno, ya sé que es en Barcelona, pero ¿cómo es tu casa? Elena describió su pequeño apartamento en el barrio de Gracia, con sus balcones floridos y su cálida luz. Era su santuario, un espacio que había cuidado con esmero. Mientras hablaba, Nicolás intentó imaginarse a un bebé allí, una cuna encajada en un rincón de su habitación, un cambiador improvisado. Y entonces pensó en su propia casa, un ático enorme y minimalista con vistas al Mediterráneo, un lugar de cristal, acero y tecnología, tan estéril como una galería de arte. Era una casa diseñada para impresionar, no para albergar a una familia. Por primera vez miró su propia vida, el éxito material que había acumulado, y lo encontró lamentablemente inadecuado para lo que realmente importaba ahora. La mención de sus hogares revivió los miedos de Elena, pero esta vez los expresó en voz alta. La nueva confianza entre ellos le permitió esta vulnerabilidad. «Tengo miedo, Nicolás», admitió en voz baja. «Tengo miedo de que los medios me conviertan en una caricatura, la chica afortunada que atrapó al multimillonario. Tengo miedo de perder mi identidad, mi trabajo, todo lo que he construido. Me encanta ser la organizadora de este evento, me encanta mi carrera. No quiero convertirme solo en la madre del hijo de Nicolás Fernández». Lo miró, suplicándole con la mirada que comprendiera que su vida, su identidad, era tan valiosa para ella como la de él. Necesitaba saber que él no la veía como un proyecto que gestionar ni un problema que resolver, sino como una igual. Él no la decepcionó, no le ofreció clichés tranquilizadores ni promesas vacías. En cambio, validó su miedo con una seriedad que la conmovió profundamente. «Ese miedo es real y tienes todo el derecho a sentirlo», dijo apretándole la mano,
y no permitiré que suceda. Tu carrera es importante, eres brillante en lo que haces, Elena. Lo vi esta noche, vamos a asegurarnos de que el mundo también lo vea. No eres una nota a pie de página en mi vida, eres la historia principal. Y cuando le contemos al mundo sobre nuestro hijo, lo haremos en nuestros términos juntos, como la pareja que somos. Su validación, su respeto por su individualidad, fue el regalo más significativo que pudo haberle dado. Era más valioso que el arte que le había comprado, más importante que cualquier promesa de seguridad financiera. Era la promesa de que la veía, de verdad. Poco a poco la gran velada comenzó a tomar forma. Se pronunciaron los discursos de clausura, se anunciaron con gran fanfarria los fondos recaudados y los invitados se dirigieron a la salida. Sus conversaciones se volvían más tranquilas y su energía menguaba. La presión del evento se disipaba, pero para Nicolás y Elena, la velada estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba. Sabían que no habían resuelto nada concreto. Los problemas de la vivienda, los anuncios públicos, cómo fusionar dos vidas tan diferentes, todo eso seguía pendiente. Pero habían logrado algo mucho más importante. Habían superado la brecha de años y malentendidos. Habían establecido una base de confianza e intención mutua sobre la que, con suerte, podrían construir un futuro. El baile estaba terminando, pero su historia estaba en su primer capítulo. Mientras los últimos invitados recogían sus abrigos, Nicolás se giró hacia Elena. «Te llevo a casa», dijo. No era una pregunta. Despidió a su chofer, que esperaba en un elegante sedán negro, con un simple gesto de la cabeza. «Conduciré yo mismo». Este pequeño gesto, esta elección de normalidad en una vida de extravagancia, fue profundamente significativo para Elena. No la estaba dejando en manos de una criada, la estaba llevando a casa. La ayudó con el abrigo, con la mano posada en su espalda, un gesto protector e íntimo. Salieron del Palau, no por la entrada principal, llena de fotógrafos insistentes, sino por una salida lateral, adentrándose en la fresca noche barcelonesa, dejando atrás el mundo de la ostentación y el espectáculo para adentrarse en algo mucho más real y aterradoramente desconocido. El coche de Nicolás, un Audi discreto en lugar de uno de sus ostentosos superdeportivos, era un refugio de silencio y cuero. Mientras conducía por las calles de Barcelona, las luces de la ciudad pasaban como destellos dorados. El arco de triunfo se recortaba contra el cielo nocturno y se vislumbraban destellos del Mediterráneo entre los edificios. Tras el ruido y el incesante escrutinio del salón de baile, el silencio en el coche era denso y profundo. No era un silencio incómodo, sino un silencio confortable, el tipo de silencio que solo existe entre dos personas que ya no necesitan llenar el espacio con palabras. El peso de la noche, con todas sus revelaciones y promesas, se apoderó de ellos. Elena miró el perfil de Nicolás, concentrada en la carretera, y sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Aparcó frente a su edificio de apartamentos en Gracia, un encantador edificio antiguo, un universo aparte de su ático de cristal. Apagó el motor y permanecieron sentados en silencio un momento. La acompañó por las desgastadas escaleras de mármol hasta la puerta de su apartamento. De pie en el umbral, bajo la cálida luz amarilla del pasillo, el momento se sintió como el final de una primera cita, pero sabían que era el comienzo de una vida. No pidió entrar. Comprendió que necesitaba espacio, que la noche ya había sido lo suficientemente abrumadora. En cambio, se inclinó y, con una reverencia casi dolorosa, posó la mano suavemente sobre su vientre encima de las capas de su abrigo y vestido. «Que duermas bien», susurró, dirigiéndose a ambos. «Te llamaré por la mañana».
Y con esa simple promesa se dio la vuelta y bajó las escaleras, dejándola en el umbral de su nueva vida. Sola en su apartamento, Elena cerró la puerta con llave y se apoyó en ella, con el corazón latiendo a un ritmo fuerte y constante. El silencio de su hogar ya no le hacía sentir solo. Estaba lleno de su presencia, de su promesa, de la posibilidad de un futuro con el que se había atrevido a soñar. Miró a su alrededor, a su sala de estar, a sus libros, a sus obras de arte, a la vida que se había construido pieza a pieza. Era una buena vida, una vida de la que estaba orgullosa, y ahora, por primera vez, podía imaginar espacio en ella para alguien más, para un hombre que había cruzado el mundo y había regresado a ella, y para un niño que estaba a punto de poner su mundo patas arriba de la forma más maravillosa posible. El miedo seguía ahí, un zumbido sordo en el fondo de su mente, pero ahora se le unía una emoción mucho más poderosa, una esperanza tenaz y radiante. La noche en el Palau había terminado, pero cuando Elena apagó la luz, supo, con una certeza que la llenó de pies a cabeza, que el sol apenas comenzaba a amanecer sobre su historia. Elena no había buscado la fortuna de un multimillonario, solo buscaba proteger el futuro de su hijo. En el camino, terminó devolviéndole la humanidad a un hombre que conquistó el mundo, pero se perdió a sí mismo. A veces la vida construye muros entre las personas, hechos de tiempo, distancia e incomprensiones. Creemos que el pasado está enterrado y que ciertos caminos están cerrados para siempre. Pero esta historia nos muestra que a veces un solo momento de verdad, una mirada inesperada al otro lado de una habitación llena de gente, basta para derribar todas las barreras. Es en estos momentos que redescubrimos lo que realmente nos define: la valentía de ser vulnerables, el poder de una segunda oportunidad y la certeza de que la verdadera riqueza no reside en lo que construimos para el mundo, sino en el hogar que construimos en el corazón de otra persona. Si esta historia te tocó el corazón, como a Nicolás y Elena, suscríbete al canal para no perderte otros viajes que nos recuerdan lo verdaderamente esencial: encontrar el camino de regreso a casa, el uno al otro.